Santa Cruz, tierra florecida a partir de la sombra de mitos y leyendas. Noches de tertulia. Relatos sobre las travesuras del duende. Ay, mi Santa Cruz de antaño. Qué distante van quedando los recuerdos de la amable ciudad vieja. Se fueron con el tiempo y se llevaron la viudita y el duende. Será la bulla de los vehículos, de la gente, las bocinas, la televisión, los celulares. Que el duende ya no está en el pueblo. Se decía que a mucho tiempo en esta ciudad había tales y tales comentarios. Entonces es muy difícil calcular más o menos en qué época, y estamos hablando de que hasta el siglo XX, hasta el mediados del siglo XX, no teníamos luz eléctrica y solamente era con lampiones o con velas hasta cierta hora. Seguramente que la oscuridad y el entorno mismo generaba el ambiente adecuado para crear muchas cosas místicas. Según la literatura del ilustre escritor Germán Coimbra Sainz, el surgimiento del duende en las tierras cruceñas se da en la época de la conquista española. Vino en las naves de Domingo Martínez de Irala y saltó a la tierra. Desde entonces, mora en todos sus confines. Dentro de la mitología guaraní, ya existía un ser fantástico, el Yací Yateré, con características muy similares al duende que hoy en día conocemos, razón que podría haber facilitado que la leyenda del duende europeo se adapte a nuestro medio. Se lo pinta con un sombrerango y una vestimenta tipo tipoy. No se le veía por lo general, dado el ala extensa del sombrero, que tenía que ser de paja o de sao, el rostro. Sin embargo, se lo podía ver gesticular cuando dice que llamaba a los niños o hablar. Sin embargo, de la descripción del rostro nunca se habla. Las historias del duende han pasado de generación en generación contando las ocurrencias de este pequeño personaje. Una vez Santa Cruz era chiquitingo, pues, y nos conocíamos todos. ¿Cuántos seríamos, no? La época que yo le estoy hablando, me estoy remontando 60 años atrás, éramos unos 35 mil habitantes. Bueno, el asunto es que se desapareció una pelada de su casa, peladita ella. Después fatiga y aflicción en la casa, fueron a buscarla por todos lados. Entonces casi siempre se ha generalizado en que el duende es un personaje tradicional de la Santa Cruz de antaño, que le aparecía a aquellos niños que se portaban mal, o aquellos niños que desobedecían, o aquellos que en muchos casos se decía que no eran bautizados. Entonces buscaron en las norias, buscaron de un lado, buscaron en el otro y nada la pelada. Eso desde las 10 de la mañana más o menos, eso a las 4 de la tarde, el alboroto que la pillaron. Entre unos chiribitales, ya ni saben pues qué chiribital ustedes, ¿no? Una chipazón de bejucos y de gajos. Y a esos lugares con planta, vegetación muy tupida, generalmente con mucha espina, por hacer travesuras llevaba a los niños, que era a lo que generalmente atemorizaban. Ahí la pillaron, che. Entre medio de gajos y espinas, sin un solo rasguño, y ella tranquila, y toda cimbada su cabecita con el pelo largo. Para entrar a sacarla, tuvieron que machetear y abrir una senda porque estaba ahí. Se la cuento
como sucedió. No le estoy yapando nada. Algunas de las narraciones del duende poseen una finalidad moralizadora respecto al comportamiento de los infantes y su bautizo, pero existen otras que solo buscaban explicar fenómenos que resultaban extraños. Y yo la había escuchado alguna vez a mi abuelo que nos decía que cerca de una quebrada él había visto a un chapetón metido en una cueva. Y estaban los caballos de trabajo, ¿no? Con los que nos íbamos a vaquear, a arrear el ganado. Y en las noches, oiga, disparaban esos animales. Enloquecido el caballo porque estaba agarrado de las crines y al parecer uno busca explicaciones. Y alguien dijo, es el duende. Al día siguiente fuimos a ver los caballos. Me acuerdo que le dijo, ya ve, patrón, mire cómo le han cimbado las crines. Yo encontraba los caballos así y me acuerdo muy bien y decía, ¿por qué estarán así? Magistral y hábilmente trenzado o cimbada las crines de los caballos. Y al terminar la cimba, como un estribito, no es como un estribito, era un estribito como para que ponga el pie, se imagina, chiquitito por el pie, ¿no? Entonces papá decía, no, que se estaban rascando ahí en el guayabo que está cerca. Le digo yo, pero papá, si fuera porque se rascó, eso estuviera pues chipado, y mire, está cimbado. Bonito era Santa Cruz, tenían sus cosas lindas, cosa de pueblo, dirá alguien. Sí, pero esa era la forma de vivir. Y se sentaba uno allá afuera a conversar de tantas cosas que uno... Y las abuelas pues contaban cuentos y alrededor de ella, es decir... Nos decían, no vuelan tarde, ¿no? Porque van a pasar por la quebrada y en esa quebrada, ¿no? Les va a aparecer el duende. Pero nunca supe que el duende haga maldad. Hacía diabluras en el buen sentido, dañineras, si usted quiere llamarle así, jugarreta, que los niños se iban con él porque les ofrecía, qué sé yo, en ese entonces que había pues, virulos y alfeñiques. Uno como niño tenía miedo. Sinceramente la oscuridad y la soledad nos generaba miedo. Que se haya sabido, a los mayores nunca le apareció, porque como te digo, muy difícilmente que haya logrado infundir el temor. A mi padre no le gustaba que los niños, entre ellos yo, escuchemos cosas que nos podían hacer pasar una mala noche. Y fue tan gracioso cuando una vez lo escuché que dijo, y lo repetí yo en otra ocasión: bultos y aparecidos para mí con duendes entre medio, no, que son historias, pero de que existen, digo, ¿no? Actualmente son las personas mayores quienes cuentan sobre casos relacionados al duende. Mediante el hace mucho tiempo, esta es una muestra de que las travesuras del duende quedaron en tiempos pasados y que muy escasamente son escuchadas en tiempos modernos. Los pueblos que olvidan su pasado carecen de personalidad y pasarán desapercibidos por el tiempo y el espacio. Entonces hay que cultivar ese sentimiento de valoración del pasado, hay que revalorizar nuestras tradiciones populares. Y el pueblo que pierde que no conoce o no quiere recordar de dónde vino, cómo fue, difícilmente tenga o le va a costar hallar una identidad. Así que el duende, la viudita, el carretón de la otra vida, el silbaco, el guajojó, son parte del Santa Cruz que lastimosamente se nos fue. Se nos fue. Nostálgico me pongo. Es que era lindo el pueblo y su gente. Aunque sigue siendo lindo y bonita la gente mía, qué carácter.